Phineas Gage, el hombre que sobrevivió, pero nunca volvió. 38 kilos, 109 centímetros de longitud, diámetro de 3 centímetros en su extremo más ancho. Estos son los datos físicos de la barra de compactación número 4 del equipo de voladura del ferrocarril Rutland y Burlington. Un objeto fabricado para un propósito específico: comprimir pólvora en roca. El 13 de septiembre de 1848, esta barra no cumplió su función habitual. En su lugar, realizó algo para lo que ningún ingeniero la había diseñado: atravesar un cráneo humano de lado a lado, entrar por la mejilla izquierda y salir por el lóbulo frontal, continuando su trayectoria hasta aterrizar a 30 metros de distancia, cubierta de tejido. El sujeto del expediente se llamaba Phineas Gage, 25 años, capataz de obra, descrito por sus superiores como el trabajador más eficiente y capaz que habían tenido. Un hombre de constitución sólida, temperamento equilibrado, juicio preciso. Estos datos no son irrelevantes, son de hecho el centro del caso. Lo que ocurrió esa tarde en Cavendish, Vermont, no fue simplemente un accidente industrial. Fue, sin saberlo nadie en ese momento, el inicio del primer gran experimento involuntario sobre la naturaleza del ser humano, sobre lo que somos cuando se nos extrae una parte de nosotros mismos. La ciencia médica del siglo XIX no tenía lenguaje para lo que estaba a punto de presenciar. El cerebro era todavía, en gran medida, territorio sin cartografiar. Se sabía que era el asiento de la función motora. Se sospechaba que era el asiento del pensamiento, pero nadie había demostrado, con evidencia clínica directa, que fuera también el asiento de la personalidad. Phineas Gage se convertiría en el paciente cero de la neurociencia moderna, no porque sobreviviera, aunque eso ya era milagroso, sino porque después de sobrevivir algo había cambiado, algo que los instrumentos de la época no podían medir, algo que sus allegados describieron con una frase que el doctor John Harlow consignaría en su informe: Gage ya no era Gage. Para comprender lo que la barra hizo, es necesario comprender primero lo que atravesó: el lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal ventromedial. En 1848, ese territorio no tenía nombre. Hoy sabemos que es la región que integra la emoción con la toma de decisiones, la región que convierte los impulsos en conducta socialmente viable. La anatomía del cráneo humano es una ingeniería de compromiso, resistente pero no impenetrable, optimizada para proteger estructuras que tomaron millones de años en configurarse. El hueso frontal, en su sección más gruesa, mide apenas 8 milímetros, suficiente para detener la mayoría de los impactos cotidianos, insuficiente para detener 109 centímetros de hierro propulsado por una explosión. La ruta que recorrió la barra es reconstruible con precisión forense. Entró por la región inferior del maxilar izquierdo, perforó el arco cigomático, atravesó la base del cráneo, penetró en el lóbulo frontal izquierdo y salió por la sutura coronal cerca de la línea media. Todo esto en menos de un segundo. El cerebro de Phineas Gage recibió en ese instante más información traumática de la que la medicina podía procesar. Lo que resulta anatómicamente extraordinario no es el daño, es la ausencia de daño en las regiones circundantes, los lóbulos parietales intactos, la corteza motora preservada, el sistema límbico funcionando, el lenguaje indemne, la memoria operativa. La barra, de algún modo que desafía el cálculo probabilístico, encontró el único corredor que permitía sobrevivir al impacto. El doctor John Martin Harlow llegó a la escena aproximadamente una hora después del accidente. Lo que encontró contradecía toda su formación médica. Un hombre sentado, consciente,
conversando con coherencia aparente, con un orificio limpio en el cráneo del tamaño de su puño. Harlow consignó en su diario: el caso parecía imposible y, sin embargo, el paciente hablaba. La supervivencia de Phineas Gage planteó una pregunta que la medicina tardaría décadas en formular correctamente. Si el cuerpo puede sobrevivir semejante agresión, ¿qué es lo que el cuerpo no puede recuperar? La respuesta no estaba en los huesos ni en los tejidos. Estaba en algo que ningún bisturí del siglo XIX podía localizar. Las 4:30 de la tarde, el sol de septiembre ya caía oblicuo sobre las colinas de Vermont. El equipo de Gage trabajaba en la sección de roca conocida como explicación del corte de Cavendish. La tarea era rutinaria: perforar la roca, introducir la carga explosiva, sellarla con arena, compactarla con la barra. Un procedimiento que Gage había ejecutado cientos de veces. El procedimiento de voladura requería una secuencia exacta. Primero, perforación de la roca. Segundo, introducción de la pólvora. Tercero, cubrimiento con arena como material amortiguador. Cuarto, compactación cuidadosa con la barra. Quinto, ignición controlada. La seguridad del proceso dependía enteramente del tercer paso. Ese día, por una razón que los testimonios no aclaran con certeza, la arena no estaba. Cuando la barra de Gage contactó con la pólvora sin amortiguar, la deflagración fue instantánea. La explosión convirtió la barra en un proyectil, no en fragmentos dispersos, no en una explosión desordenada. La propia geometría del taladro actuó como cañón, y la barra salió disparada en una trayectoria perfectamente vectorizada hacia arriba, hacia el rostro de Gage, que en ese momento miraba hacia abajo, supervisando el proceso. Varios testigos describieron el momento, oyeron la explosión, vieron a Gage caer hacia atrás y luego lo vieron incorporarse. Un hombre que acababa de recibir una barra de hierro a través del cráneo se levantó del suelo, se limpió la cara con la mano y preguntó por sus bueyes. Este detalle figura en 3 testimonios independientes. No es folclore, es documentación. Los compañeros de Gage lo transportaron en un carreta de bueyes hasta el Hotel Adams, en Cavendish, donde fue examinado por el doctor Edward Williams antes de la llegada de Harlow. Williams encontró algo que consignó con asombrosa frialdad clínica. El pulsado del cerebro era visible a través de la herida. El órgano que define quiénes somos latía expuesto al aire de Vermont. Esa noche, Harlow limpió la herida, extrajo fragmentos de hueso, intentó reducir la presión intracraneal. Gage desarrolló fiebre, luego delirio, luego infección fúngica. Durante semanas osciló entre la conciencia y el coma, y en cada momento de lucidez reconocía a las personas de su entorno, respondía preguntas, recordaba su nombre, su trabajo, su lugar. La maquinaria del pensamiento seguía funcionando. Algo más, sin embargo, había comenzado a cambiar. Phineas Gage sobrevivió. Este hecho por sí solo es clínicamente extraordinario. En 1848, una infección intracraneal era equivalente a una sentencia de muerte. El índice de mortalidad por heridas penetrantes en el cráneo superaba el 90%, incluso sin daño cerebral directo. Gage sobrevivió a la lesión, a la infección, a las intervenciones quirúrgicas de Harlow y a 10 semanas de fiebre sostenida. La recuperación física fue documentada con meticulosa precisión por Harlow. A las 10 semanas, ambulatorio. A las 12, retornó a casa de sus padres en Lebanon, New Hampshire. A los 18, los tejidos habían cicatrizado. El orificio de entrada en la mejilla izquierda había cerrado. El orificio de salida en el cráneo permanecía detectable bajo la piel. Físicamente, con la notable excepción de la pérdida del ojo izquierdo, Gage estaba entero.
Pero los que conocían a Gage antes del accidente comenzaron a notar algo que no figuraba en los registros de temperatura ni en los informes de cicatrización, algo que los instrumentos médicos de la época no podían capturar porque no existía un instrumento diseñado para medirlo. Describían cambios en su carácter, en su humor, en su capacidad de mantener compromisos, en su relación con las normas sociales que antes seguía de forma natural. El propio Harlow comenzó a documentar estas observaciones con creciente inquietud. En su informe de 1868, 20 años después del accidente, escribió: "El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus propensiones animales parece haberse destruido. Es caprichoso e irreverente, en ocasiones profiriendo las blasfemias más groseras, lo que antes no era su costumbre. Manifiesta poca deferencia hacia sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos". Las personas que lo conocían utilizaban una formulación que Harlow recogió textualmente en sus notas. Ya no era el mismo hombre. Sus antiguos empleadores en el ferrocarril Rutland y Burlington se negaron a recontratarlo, no porque su cuerpo hubiera fallado, sino porque el hombre que había hecho ese trabajo ya no estaba en ese cuerpo. El capataz más eficiente que habían tenido había regresado en una forma que no reconocían. La ciencia no tenía categorías para lo que había ocurrido. La teología lo habría llamado de otro modo. Los neurocientíficos de finales del siglo XX, armados con resonancias magnéticas y modelos computacionales, finalmente encontrarían el lenguaje: daño selectivo a la corteza orbitofrontal, una región que integra consecuencias futuras con decisiones presentes, una región que, cuando falla, deja intacta la inteligencia, pero elimina la brújula moral. Gage no había perdido la mente. Había perdido algo que, en 1848, ni siquiera tenía nombre. El cráneo de Phineas Gage sigue en Harvard. La barra de hierro a su lado. Hay más casos esperando. Suscríbete.